Buen día Marcelo, buen día Candé, buen día a todas las localidades aledañas como Profundidad, Cerro Corá, Fachinal que nos escuchan y además los que nos escuchan por internet, como decís vos, a nivel mundial. Sí. Hoy es un día mundial de las enfermedades mentales, de la salud mental en realidad, y vamos a tocar un poquito ese tema porque hay muchas muertes por esto. Se dice que a nivel mundial 800.000 personas mueren por trastornos psiquiátricos, por enfermedades psicológicas y psiquiátricas, que equivale a uno cada 40 segundos, mucho más que una guerra, mucho más que un accidente de tránsito, porque sucede en todo el mundo. Entonces, nosotros tenemos que saber que hay enfermedades que no se ven, porque es un órgano muy importante el cerebro, muy complejo también, porque no se puede tocar, no se puede revisar tan profundamente, ¿sí? Recién ahora empezamos con los estudios como ser la resonancia, las tomografías, eso que nos ayudan a que podamos ver por dentro y a ver cómo trabaja en el momento exacto. El órgano es complejo y tenemos que saber también que ese órgano se enferma y ese órgano también produce una enfermedad, muchas enfermedades. Y esas enfermedades son difíciles de tratar. ¿Por qué? Porque siempre fue estigmatizada la locura. Siempre fue estigmatizada la persona que tiene algún trastorno psiquiátrico. Antes le tiraban piedra, antes nos encerraban en cárceles junto con cualquier tipo de delincuente, prostituta, asesino, no había drama, o eras loco, te iba a la cárcel, hasta que Penel, uno de los psiquiatras, se dio cuenta de que era una enfermedad. Antes, por ejemplo, había una isla llamada Isla de los Locos, donde las personas llevaban en barco a las personas que eran diagnosticados con una enfermedad mental, se lo llevaban en esa isla y se lo dejaba a su deriva, o sea, que pase lo que pase, pero no podía estar en la sociedad porque ensuciaba a la sociedad. Entonces, y esos trastornos suelen aparecer siempre en la adolescencia, cuando empieza la lucidez del cuestionamiento de la autoridad, del cuestionamiento de las cosas, de la vida. Entonces siempre tenemos que decirle a una persona que tiene que ir a un psicólogo y a un psiquiatra y explicarle que no es loco porque yo te pido que te vayas a un psicólogo. Una persona que es demasiado triste tiene que ir a un psicólogo. Una persona que es demasiado histriónica tiene que ir a un psicólogo. Tiene que ir a ver por qué algunas cositas que son comunes para mí, para el otro es muy loco. Personas que tienen, por ejemplo, la bipolaridad, un ratito está bien, contenta, hablando bien, y al rato se siente re mal y empieza a llorar, síndrome bipolar. Muchas personas del ambiente artístico tienen trastornos mentales, incluso uno que puede ser presidente tiene trastornos mentales tratados, ¿sí? Por ejemplo, Leonardo DiCaprio, él tiene TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Él una época reconoció que tardaba 10 minutos en llegar al set de grabación porque no podía ver un chicle en el piso, entonces él iba buscando los chicles para sacar del camino para que nadie pise. Entonces, y cosas así encontramos en la rutina diaria. Y nosotros... Él protagonizó una película, chicos, a ver si me ayuda, Fabio, Gustavo, una película que se llamó El Aviador, ¿puede ser? El Aviador, ¿no? El Aviador y La Isla Siniestra, que son justamente de enfermedades mentales. Por ejemplo, hay esa persona, en esa película, que es La Isla Siniestra, él hace de un investigador que va a una isla y él supone que es un investigador, pero en realidad su mujer había matado a sus hijos y él la tuvo que matar a la mujer y fue internado en ese nosocomio, en ese psiquiátrico, y él, en su defensa, para no desarticular su personalidad, él creó un personaje de que él era un detective que estaba investigando cosas dentro del psiquiátrico. Y al final el patrón que estaba buscando era él. Entonces nosotros sabemos que
la mitad del mundo, o sea, el 50%, o sea, 3.500 millones de personas, tiene patología psiquiátrica, mínimas o máximas. Podemos tener una depresión, un TOC, podemos tener megalomanías, podemos tener sadismo, masoquismo, podemos ser dependiente. La manía dependiente también es una cosa, ¿viste? Esas personas que buscan la aceptación de la otra persona y hace cualquier cosa por conseguir la aceptación de otras personas, sacando inclusive sus valores primarios. La otra vez, por ejemplo, cuando hablamos del surmenage, que es un prepaso a la esquizofrenia, que producen personas que por ahí estudian demasiado, trabajan demasiado, se abocan demasiado a su tarea laboral y pierden los valores primarios como ser comer, vestirse, higienizarse, estar presentable. Esas personas sufren quiebres. Y si nosotros nos damos cuenta a tiempo, podemos tratar a esas personas, y esas personas son personas sociales que tuvieron el estigma después de que tuvo una patología psiquiátrica, pero que se recuperó y puede ser una persona social. En cambio, si llega a las enfermedades como la esquizofrenia, que puede tener grados mínimos como grados avanzados, hay una enajenación total y una dependencia total. Si nosotros decimos que la mitad de la población mundial tiene trastorno psicológico o psiquiátrico, quiere decir que la mitad de la población sufre una enfermedad. Por lo cual, acá estamos dos, uno de los dos tiene algún trastorno. ¿Entendés? O vos o yo. O vos o yo, ¿sí? Podemos tener crisis de ansiedad, crisis de angustia, podemos tener trastorno obsesivo compulsivo, podemos tener dependencia psíquica, podemos tener adicciones como es la autoflagelación con medicamentos, con alcohol, con cigarrillos, ¿sí? Porque las personas saben que lo que están consumiendo le está produciendo un daño y lo siguen haciendo a pesar de, por lo cual esa persona no es una persona normal. Una persona que fuma en forma alocada es una persona psicológicamente alterada, porque vos le estás explicando a esa persona, fumar tiene un porcentaje elevado de cáncer de pulmón, cáncer de boca, le estás explicando todo lo que le produce. Y esa persona sigue fumando igual, por lo cual esa persona tiene un trastorno psiquiátrico, el cual le produce esa autoflagelación, el daño propio a su cuerpo, sin pensar en lo que le va a pasar. Fernando, para la diversidad de trastornos que mencionaste, o sea, ¿cuál sería el paso que en muchos casos debe dar la familia, ¿no es cierto? En la mayoría de los casos. O sea, ¿es el psicólogo? ¿Es el psiquiatra? ¿Quién? Primero es el psicólogo. ¿Por qué? Porque el psicólogo te va a decir que vos tenés una patología simple o te va a derivar al psiquiatra. ¿Por qué? Porque el psicólogo te puede hacer una terapia conductiva, te puede decir las cosas que te está pasando, y el psiquiatra ya tiene el otro escalafón, el otro escalón, que es la medicación. Que no es agradable la medicación porque tiene efectos colaterales secundarios y todo eso, pero es necesaria, porque hay trastornos, hay enfermedades que producen que nosotros dependamos de un medicamento para estar estable. Y es normal, porque puede ser una persona que ha sufrido un trauma grave, una persona, ahora hay guerra en Israel, por ejemplo, hay guerra en Palestina. Esos chicos palestinos que escuchaban una bomba todos los días cerca de su cama o cerca de su casa, ese chico israelí ahora que escuchó una bomba en el patio de su casa, que secuestraron a su hermana, se enteró, ese chico va a tener traumas psicológicos y psiquiátricos, ¿sí? Un chico que se fue a Malvinas con 18 años a defender a la patria en el medio del frío,
te están tirando bombas, están pasando balas al lado tuyo, por supuesto que va a tener un trauma de la guerra, y ese trauma, estrés postraumático producen esa situación de, podemos decir la palabra locura, ¿sí? O trastornos mentales que van a producir una defensa excesiva a situaciones normales. Por ejemplo, yo puedo saber que cae un libro, ¿sí? Cae un libro y no me asusto, porque sé que cayó un libro. Pero una persona que tuvo un estrés postraumático, escuchan esos ruidos y saltan y se asustan, ¿sí? Hay personas que vos le mostrás una foto de una araña y puede hacerse pis encima, sabiendo que es una foto, ¿sí? Y eso es una fobia, ¿sí? Empezamos, siempre las enfermedades, como hablamos el otro día, empieza con la simple ansiedad, que después puede caer una depresión. La ansiedad es cuando yo no me puedo quedar quieto, siento que me falta hacer algo, siento que me quiero mover, no me puedo quedar en un lugar, estoy hablando con vos y me quiero ir, me siento incómodo estando con personas, ¿sí? Y eso es una forma de ansiedad, ¿sí? Y después está la depresión. La depresión es en principio puede empezar por un luto, ¿sí? Se murió una abuela de mi esposa. Yo no tenía relación con esa persona, pero me entristezco, ¿sí? Me entristezco tanto que ya no puedo avanzar. El estímulo no fue tanto como para que yo entre en una depresión. O sea, yo era la persona depresiva. No fue tanto el suceso hizo el clic nomás. Por eso, te explica después que nuestro cerebro es el que capta las emociones y el que realiza la respuesta. ¿Por qué? Porque hay personas, como el otro día estaba escuchando el cabezón Ruggeri, que le dice al Pollo Viñolo, ¿por qué él se iba? El Viñolo le dice, no, que no podía encontrarse porque se iba al psicólogo. Ajá. Y el cabezón, que es más rústico, le dijo, ¿vos te vas al psicólogo? Le dice. Sí, le dijo. ¿Y qué le decís? Que tenés una mujer linda, que trabajás, que ganás plata, que tenés una casa hermosa, que tenés auto, que tenés un sueldo, dice. ¿Eso le contás al psicólogo? Dice. ¿Entendés? Como diciendo, ¿qué vos sos? Pero no, a veces vos podés tener todo, lo material, ¿sí? Pero hay algo dentro tuyo que no está completo. ¿Por qué? Porque las endorfinas dentro del cerebro son las que nos mandan a nosotros, ¿sí? El sistema GABA, el sistema serotonina, el sistema de la adrenalina. Por ejemplo, yo puedo tener todo, pero a la vez puedo estar triste. ¿Por qué? Porque mi cerebro me dice que tengo que estar triste, no porque yo no tenga o no esté satisfecho con mi vida, ¿sí? Mi cerebro no produce las serotoninas que son para estar bien, entonces me produce una depresión endógena. ¿Qué significa? Mi cabeza me está tratando para abajo. Y entonces, por más que yo tenga todo, por más que tenga auto, casa, bienestar, un sueldo esperándome, una ganancia de mi empresa, igual estoy mal. Entonces, esas personas necesitan ayuda, como también la necesitan personas que por ahí son como Ruggeri, pero tienen ese caparazón de decir, no, yo no voy a necesitar eso. Pero a lo mejor estando solo, esa persona no se siente bien. Por eso, nosotros tenemos que ver el clic de nuestra juventud. El trastorno autista es un trastorno mental, el trastorno de TDAH es un trastorno mental, porque son personas ansiosas, los chiquitos que se mueven, también es un trastorno mental. Son trastornos mentales que fueron apareciendo con lo que es el estrés, ¿sí? Entonces, muchas personas, estando estresadas, empezaron a utilizar los psicofármacos, a tener un estrés por cualquier tipo de relación, y entonces esas personas después tuvieron esos chicos que son o autistas o tienen TDAH, ¿sí? Por trastornos propios de la cultura nuestra, ¿sí? Entonces, antes, por ejemplo, se decía que la conservación de la esquizofrenia era menor. ¿Por qué? Porque el esquizofrénico generalmente ya no tenía hijos,
Entonces se decía que él ya no iba a reproducir una generación porque es genética también, ¿sí? Nosotros hay enfermedades, muchas de las enfermedades mentales, como te estaba hablando recién, son genéticas, vienen con uno, ¿sí? Y ese trastorno genético generalmente se transmite de un padre a un hijo, y ese hijo va a transmitir a otro hijo, y así sucesivamente, pero como los enfermos mentales generalmente no tienen una pareja, viven solitarios, ya no quieren relacionarse con el mundo, solía disminuir ese capital del cual la genética de la esquizofrenia, por ejemplo, se iba transmitiendo. Todo eso engloba lo que hoy hablamos salud mental. Puede ser algo psicológico como puede ser algo psiquiátrico. Y la salud mental se basa principalmente en estar bien con uno mismo y con el entorno, porque nosotros somos animales sociales. Bueno, Fernando, más que nunca me callé absolutamente para que vos nos expliques sobre este tema que es mucho más profundo. Sí. Yo creo que estaríamos días hablando de esto. Para finalizar, Fernando, si ahora las personas que por ahí están allí en el límite de hacer ese clic que mencionaste y que a partir de ahí ya entraría en un trastorno mental. Sí. Estamos ahí, nos están escuchando y vos tenés que aconsejarle, mirá, a partir de ahora hacé esto, anda Sí. por este camino. Bueno, ¿qué le dirías a todos, jóvenes y adultos que por ahí están viviendo ese límite, para que no entren en un problema de trastorno mental? Es difícil decirle a la persona porque cada cabeza es un mundo aparte, pero como profesional hay que decirle que cuando un chico está en plena juventud, en pleno desarrollo hormonal, tiene la posibilidad de realizar los quiebres. Los quiebres emocionales se dan en la juventud. Los intentos de suicidio se dan en la juventud. Los intentos de autoflagelación se dan en la juventud. Por lo cual, como padres tenemos que observar, ¿sí? Y ver cuál es la situación. Si nuestro hijo está mucho tiempo encerrado en una pieza, preguntarle qué le pasa, ¿sí? Por más que vos le des todo, no le digas vos tenés todo, porque nosotros no sabemos lo que él quiere. A lo mejor él tiene todo lo que nosotros queríamos, pero no tiene lo que él quiere. Entonces tenemos que investigar qué es lo que quieren nuestros hijos, ¿sí? Ayudarle. Y no es cierto que antes éramos más duros, antes nos hacían más duros, ¿sí? No éramos más duros. Nuestros padres nos enseñaban a garrotazo y aprendíamos, ¿sí? Entendíamos las leyes de la vida. En cambio, la generación nueva, esta generación de cristal, que está bien llamada generación de cristal, es frágil. Entonces, cuando yo veo que mi hijo es muy callado, o cuando mi hijo es muy permisivo, o cuando mi hijo esconde, uno conoce la sonrisa de la persona que es depresiva. ¿Qué significa? Trata de reírse, pero su cara es triste. Entonces hay que ser observador. Si vos ves que tenés un hijo que se ríe de pavada, tratando de ocultar, o sea, hay documentales que muestran tipos horas antes del suicidio y estaban jugando con sus hijos y estaban abrazando y estaban hablando de la vida y a las horas se suicidaron. Y vos decís, no, esa persona no se puede suicidar si recién estaba jugando con los hijos. No, es la cabeza de cada uno. Entonces, tenemos que tratar de utilizar las armas que tenemos acá en Candelaria y que tenemos en todo el mundo, que son nuestros familiares, para que nos acerquen a un profesional, como son los psicólogos. Acá tenemos psicólogos, está la doctora Zipán, están Anarela, Antonella, hay un montón de psicólogos que nos pueden ayudar a guiarnos, y está la parte de salud mental de todos los órganos del Estado que nos puede ayudar a tener bien a nuestros hijos, pero la responsabilidad principal es nuestra.
no atosigar tanto a nuestros hijos, no obligar tanto a tener el éxito que por ahí nosotros no tuvimos. Es darle a ellos su propia vida, que tengan la vida que ellos necesitan para ser felices. Bueno, gracias Fernando, como siempre, cada mañana. Muchas veces más vale escucharte que preguntarte tanto. Dale, gracias. Esta fue una de las veces. Dale. Así que, No, porque es difícil, sí, la, sí, la salud mental es difícil, no es fácil, por eso, porque es algo que vos no ves, ¿entendés? No hay una herida, no hay un tensiómetro, entonces vos tenés que dedicar preguntándole a la persona lo que le pasa y la persona a veces no sabe explicar lo que le pasa, entonces es difícil. bueno, gracias Fernando. Hasta el martes que viene, si Dios permite. Si Dios permite, ya sabemos. Hasta luego.